Querido Padre, Señor, que es a la altura de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor, en esta hora. Pedimos tu presencia en este lugar. Pedimos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y que al abrir tu palabra tú nos puedas dirigir al entendimiento y a la comprensión de tu amor, de tu misericordia y de la voluntad que tú tienes para nosotros. Guíanos en este estudio, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. El verdadero reavivamiento. Hay una cita muy conocida donde dice: la mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no se vendan. Hay una gran necesidad de un reavivamiento y una reforma dentro del pueblo de Dios para poder reflejar el carácter de nuestro Dios a todo el mundo. Y si yo preguntase en esta hora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado el reavivamiento? No me tienen que contestar. ¿Usted qué contestaría? Yo creo que al estar estudiando este estudio, yo me hice varias preguntas y realmente fue algo sorprendente lo que la palabra de Dios nos dice, algo que tal vez lo hemos visto, pero no le hemos puesto el énfasis y la importancia de realmente de cómo ser reavivados y por qué es importante ser reavivados. La palabra de Dios dice que en estos tiempos el amor de muchos se iba a enfriar. Eso se refiere no solamente a los de afuera, sino también a los de adentro. Porque el amor de muchos de adentro, estamos en un estado de tibieza. Y en el estado de tibieza estamos en una posición en la que el Señor dice que Él nos vomitará de su boca. Y realmente necesitamos ver cómo podemos ser reavivados para que nosotros podamos tener una reforma, para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Vamos a ver en Efesios capítulo 2, versículo 1. En Efesios capítulo 2, versículo 1, nos muestra la condición en la cual muchos de nosotros estamos, o habíamos estado, o seguimos estando, si no nos afianzamos completamente de la mano de nuestro Dios. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Noten, cuando nosotros estamos en pecado, en nuestros delitos, en nuestras rebeliones, en nuestras iniquidades, la palabra de Dios nos identifica como hombres y mujeres, ¿qué? Muertos. Ok, quiero que pongan atención a esa palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que estamos muertos y estamos en pecado. Miren lo que dice 1 Timoteo 5:6. 1 Timoteo 5:6 dice: pero la que se entrega a los placeres, viviendo, ¿está qué? Muerta. O sea, no solamente son los pecados, las rebeliones, la iniquidad, sino que también cuando uno dedica su vida a los placeres de este mundo, dice que podemos estar vivos, pero a la misma vez estar, ¿qué? Muertos. O sea, podemos tener una vida, pero estar muertos a la vez. Por eso es importante cuando dijo el Señor, dice: vosotros sois del mundo, o vosotros estáis en el mundo, pero no sois ¿de qué? Del mundo. Nosotros tenemos que diferenciarnos del mundo. Tenemos que vivir diferente al mundo. Tenemos que vivir siendo cabeza y no cola. Muchas ocasiones, como pueblo de Dios, como el pueblo de Hebreo, como el pueblo de Israel, siempre vivían como cola. Siempre vivían sujetos a alguien, o vivían en rebelión, o vivían sufriendo las calamidades de sus pecados. ¿Por qué? Porque muchas veces eran destruidos, llevados cautivos y se eran robados en muchas ocasiones de todo lo que les pertenecía. Y el Señor dice que nosotros tenemos que ser un pueblo ¿qué? Un pueblo donde seamos cabeza y no cola, diferentes. Y luz para iluminar al mundo. Noten lo que dice Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué? La muerte. Nuevamente nos dice que el que está en pecado está ¿qué? Muerto. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser reavivados. Tenemos que ser reavivados y salir de nuestro estado de muerte. Hay una necesidad de reavivamiento, ¿sí o no? Hay una gran necesidad de reavivamiento en nuestra vida, en nuestras vidas como pueblo de Dios. Y el reavivamiento va a traer consigo una reforma en la cual se va a ir dejando los placeres de este mundo, las cosas de este mundo. Los pecados van a ir siendo abandonados. ¿Por qué? Porque junto con el reavivamiento viene una reforma, y la reforma el Señor la trae para que nosotros seamos santificados y seamos transformados. La palabra que se usa en la Biblia es santificación, santificados. Ahora, el estar muerto, estamos hablando de una muerte espiritual, es en el sentido de estar separado de Dios. Ahora, ¿qué es estar muerto? Vamos a ver qué significa estar muerto, porque si entendemos lo que significa la muerte o el estado del muerto, vamos a entender lo que significa estar muerto espiritualmente. ¿No están de acuerdo? Así como en lo físico, también ¿qué? En lo espiritual. En lo espiritual se nos dice que estamos muertos. En lo físico vamos a ver lo que significa la muerte. Miren Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué dos acciones se nos muestra en este versículo? La primera acción es que formó, y la segunda es que sopló vida. Cuando el cuerpo estaba formado, pero no tenía el aliento de vida, ¿en qué estado estaba ese cuerpo? Muerto. No sabía nada, no tenía sentimientos, no sentía nada, ¿cierto? Estaba sin aliento, porque todavía no entraba. O sea, estaba completamente muerto, sin vida. Pero dice que se le sopló el viento de vida, y entonces vino a ser ¿qué? Un ser viviente. Miren lo que dice Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras, ciertamente ¿qué? Morirás. O sea, aquí se le había dado un mandamiento a Adán y a Eva para que mostraran su fidelidad al Creador y en no comer el fruto del árbol, porque ciertamente la condena era que iba ¿qué? A morir. El estado de muerte es que no tener vida, como lo acabamos de ver en Génesis 2:7. El que no tiene vida no tiene ¿qué? Sentimientos, no tiene emociones, no tiene pensamientos. Eso es lo que significa estar muerto. Miren lo que dice Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo ¿qué? Volverás. O sea, se nos está mostrando de que cuando perdemos el aliento de vida, volvemos a ¿qué?
al polvo, donde no hay pensamiento, donde no hay sentimientos, donde no hay emociones. En Eclesiastés capítulo 9, versículo del 5 al 7, se nos dice que el que está muerto ya no tiene sentido debajo del sol, ya no siente, ya no piensa, ya no come, ya no ríe, ya no todas las acciones que un ser viviente hace. Entonces, ese es lo que significa estar muerto. Ahora, cuando nosotros leímos los textos que se nos dice que cuando nosotros estamos en las cosas de este mundo, cuando estamos en pecado, cuando estamos en rebeldía, cuando estamos en completa iniquidad, se nos dice que estamos muertos. ¿Qué significa estar muerto espiritualmente? A ver, ayúdeme. Así como en lo físico, también ¿qué? Lo espiritual. ¿Qué significa estar muerto espiritual? No conoce, no entiende, no siente. ¿Sí o no? Porque eso es lo que significa estar muerto. No hay pensamientos, no hay emociones, no hay sentimientos. En la vida espiritual sucede lo mismo. Por eso la falta de compromiso de hoy día en la gente, afuera y adentro. Por eso no hay una emoción a la palabra de Dios. Por eso la gente hoy día no quiere estudiar la palabra de Dios. Hoy día siempre los ateos siempre declaran que el culpable de todo es Dios, para excusarse ellos mismos de lo que están haciendo. Y decir, no hay un Dios, porque si hubiera, no hubiera muerte, no hubiera pecado, no hubiera esto. Pero nosotros sabemos de que pues hay un Dios que controla las cosas y que lo mismo se nos muestra a nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna. Entonces, el estar muerto espiritualmente significa ¿qué? No entender. El estar muerto espiritualmente significa no entender, no escuchar, no sentir, no ser movidos a las realidades eternas. ¿No se han dado cuenta ustedes que a veces uno habla incluso con creyentes y parece que el mensaje ni los despeina? O sea, no entienden. ¿Ustedes lo han notado? Hablan con una persona y parece ser como que no entienden las cosas, aun cuando se le está mostrando ¿qué? En la palabra de Dios. Entonces, el estado de muerte espiritual es lo mismo cuando una persona está muerta. No entiende, no siente, no escucha, no hace, no comparte. Ese es la muerte, el estado de la muerte espiritual. Ahora, en Santiago 2:26, bienvenida hermanita. Santiago 2:16, estamos hablando de lo que significa la muerte espiritual y el verdadero reavivamiento que Dios desea traer a nuestras vidas y a nuestros hogares. Entonces, el estar muerto significa que una persona muerta no tiene conocimiento, no piensa, no tiene sentimiento, y asimismo en la vida espiritual, cuando se nos dice que el que está viviendo en el mundo, el que está viviendo en pecado, el que está viviendo en iniquidad, el que está viviendo en la rebelión, tampoco no entienden, no saben, no comprenden, no actúa, no hace nada. ¿Por qué? Porque está muerto espiritual. Tiene que haber un reavivamiento para que esa persona pueda prestar oído al mensaje de Dios y conocer de Dios. Por eso es importante ver cómo nosotros somos reavivados, cómo podemos reavivar para que nosotros podamos escuchar. ¿Ok? Mire lo que dice Santiago 2:26. ¿Qué dice? Porque como el cuerpo sin espíritu está ¿qué? Muerto, así también la fe sin obra está muerto. La muerte espiritual es una separación
separación entre quién y nosotros, entre Dios y nosotros. Es completamente estar perdidos. Ahora miren ahí mismo, pero vamos a ir a Efesios, y vamos a ver el versículo 2. Efesios 2, y vamos a ver el versículo del 1 al 3. Ahora vamos a ver cómo nuestro Salvador desea dar el reavivamiento a nuestras vidas. ¿Ok? Esto es, yo lo estaba estudiando y ahora entiendo muchas de las cosas que no entendía. Y por qué a veces nosotros fracasamos en nuestra lealtad a Dios. Pero vamos a verlo. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. ¿Quién es el que nos da la vida? Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué nos está queriendo decir aquí en la palabra de Dios? Que el que está en pecado es un instrumento ¿de quién? Del enemigo. Por eso dice, no os juntéis, no os sentéis ni a la mesa. Eso quiere decir tener una relación. Eso no quiere decir que vamos a dejar de hablarles a las personas. Pero en muchas ocasiones el que vive en pecado, el que vive en rebelión, es usado por el enemigo para desviar nuestras mentes, nuestros sentidos a las realidades eternas. Noten lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero aquí nos dice que aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en la carne, Él viene y el deseo de Él es darnos ¿qué? Vida. Deseo de Él es ¿qué? Reavivarnos, para que salgamos nosotros de la situación precaria en la que nos encontramos, de la carne y del pecado. La carne y el pecado solamente traen ¿qué? Muerte, sufrimiento, angustia, desesperación, desánimo, dolor. Noten ahí el versículo 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Noten, ¿quién es el que nos da la vida? Dios. ¿Junto con quién? Con Cristo, con su Hijo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, ¿juntamente con quién? Con el Hijo. Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo he leído muchas veces este texto. Y a veces lo hemos leído de corridito, pero ¿por qué cuando Cristo les estaba enseñando a los discípulos a cómo orar, Él declaró el Padre Nuestro? Y el Padre Nuestro, esa oración está dirigida ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Noten, porque el Padre es el que nos da ¿qué? La vida para que nosotros podamos conocer al Hijo para ser salvos por su gracia.
Ahora, lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es de que nosotros tenemos que permitir que Él nos dé la vida para salir de nuestra situación precaria de pecado, de muerte y de destrucción. En otras palabras, ser semejante a Cristo, teniendo la misma experiencia que Cristo, nuestro Mesías, pasó. Porque nosotros tenemos que vivir sujetamente a Él, confiando plenamente en Él. Tenemos que morir y tenemos que resucitar. Y muy pronto vamos a ser glorificados. La misma experiencia que el Hijo pasó, también nosotros la vamos a pasar. Hasta la separación que tuvo Él con el Padre la vamos a experimentar nosotros. Ahora, el mayor deseo de Dios es darnos vida para que en su Hijo nosotros tengamos redención. Gloria a Dios. Porque si nosotros analizamos todo esto, nosotros miramos de que el Padre, el Hijo y todo el cielo está en el negocio de salvar vidas. Si no, no vamos a tener si no estamos vivos, no vamos a tener el privilegio. Porque los vivos van a tener un privilegio y los muertos van a tener otro, no el mismo. Exactamente. Ahora, aquí se nos ha repetido varias ocasiones en que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él desea darnos vidas a nosotros. Hay una oportunidad de vivir todavía. Ahí hay una oportunidad de vida. Ahora, ¿cómo nosotros obtenemos esa vida? ¿Cómo nosotros podemos ser despiertos para nosotros escuchar la voz de Dios? Porque en nosotros no hay vida. Noten, y ahorita vamos a tocar esto porque yo creo que es algo maravilloso que la palabra de Dios nos quiere mostrar. Mire lo que dice Efesios 5, 14. Efesios 5, 14 al 17. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor que nos está mostrando aquí en Efesios 5:14? Porque de eso es lo que está hablando. ¿Cuál es la voluntad de Él? Que nos despertemos, pero Él le llama, fíjense, el de estar dormidos es la misma situación, la misma condición de estar ¿qué? Muertos. El muerto nada sabe. El muerto está perdido, no tiene sentimientos. ¿Estamos viendo esto? Ahora el Señor dice, despiértate. Ahora la pregunta es, ¿cómo me despierto? Tengo una de ahí que despierta es como las vírgenes fatuas y las prudentes, las 10 vírgenes. Unas estaban como, todas se durmieron, pero unas tenían el aceite extra. Y el Señor les dice que se despierten, nos dice a nosotros. Nos dice. Ahora, fíjense, en esa situación, el Señor hace un llamado y dice, despiértate. Ustedes recuerdan cuando Cristo le oró al Padre y le dijo, Lázaro, ¿qué dijo? Despierta, sal. Es un mandato, ¿por qué? Porque el que nos da la vida para que nosotros escuchemos y entendamos, ¿viene de quién? Del Padre. No nos olvidemos de eso. Es el mismo mandato, despiértate. O sea, nosotros tenemos que responder a lo que Dios desea hacer en nosotros, que es darnos ¿qué? Vida. Tenemos que empezar a pedir la vida. ¿No es así? ¿Por qué? Porque a veces dice la palabra de Dios, no recibimos porque no sabemos qué. Pedir. A veces pedimos sin saber
lo que Él desea darnos a nosotros. Señor, dame vida para conocerte. Señor, dame vida para seguirte. Dame vida para escuchar tu voz, para saber tu voluntad. Quiero mirar ese plan de Cristo. ¿Ah? Yo quiero llegar a mirar ese plan de Cristo. Wow. Esa pasión. Hermano, esto es, a mí me dio escalofrío cuando yo lo estaba estudiando en esta semana, porque déjeme decirles una cosa, usted puede tener el deseo de venir a la iglesia. Escúcheme, usted puede tener el deseo de venir a la iglesia, pero no de estar con Dios. Sí, es verdad. Ahora, ¿por qué? Porque podemos estar muertos en el lugar correcto, escuchando el mensaje de Dios, pero no querer nada con Dios. Por eso la falta de compromiso del pueblo de muchos que están en el pueblo de Dios, que se llaman creyentes y no tienen un compromiso con Dios. Por eso celebran todo lo que el mundo ofrece. ¿Y qué fue lo que nosotros leímos en 1 Timoteo 5:6? El que está en las cosas del mundo está ¿qué? Muerto. El que está muerto celebra lo del mundo. Así de clarito lo dice la Biblia. Lo presenta. Porque dice, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. La palabra de Dios nos alumbra, nos abre los ojos. Desde Salmo 119 al 105. Miren, pero fíjense, el llamado lo hace ¿quién? El Padre. ¿Cierto? Dice, despiértate. Pero dice, yo te doy la vida para que te despiertes. Entonces viene el Padre y dice, Ana, la razón por la que tú estás viva hoy día es para que escuches mi voz y te despiertes. Y dice, para que mi Hijo, el Mesías, Cristo, te alumbre tu vida. ¿Estamos siguiendo? Por eso aquí entra una importancia, eleva la importancia de Juan 17:3. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, al quien tú has enviado. ¿Qué es lo que el enemigo quiere hacer? Destruir la imagen de Dios. Y destruir el carácter de Cristo. Que hoy día, incluso dentro del pueblo de Dios, hay una confusión que no se sabe quién es el Padre y que no sabe quién es el Hijo. Estamos viendo la magnitud de lo que el enemigo quiere hacer. ¿Por qué? Porque el Padre es el que nos da el llamado y dice, despiértate. Si no conocemos al Padre, ¿qué es lo que dijo Cristo cuando Él dijo, no me conocéis a mí porque no conocéis a quién? Al Padre. Si ustedes conocieran a mi Padre, me conocieron a mí. Pero como ustedes no conocen al Padre, no me conocen a mí. Por eso el enemigo quiere destruir la imagen de Dios y destruir el carácter de su Hijo para que nosotros no tengamos vida y que no podamos responder al llamado de nuestro Dios. Miren lo que el Padre hace en nosotros. Miren lo que dice, Romanos 3, 10, 12. Vamos a ver Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. O sea, básicamente, no hay ninguno que tenga vida. ¿Por qué? Porque vimos que el estado de muerte es que no saber nada, no entender nada, no sentir nada. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ser despiertos? Vamos a hacer el evangelio práctico. Vamos a hacer, porque el que da la llamada despiértate,
He aquí viene el esposo, como en la parábola de las 10 vírgenes, despiértate, así como nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate y tendrás vida en Cristo Jesús. El Señor viene y desea que nosotros entendamos lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 44. Fíjense la importancia de conocer al Padre y conocer al Hijo. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, ¿qué dice? Le resucitaré en el día postrero. O sea, nosotros no podemos ir al Hijo si el Padre no nos dice despiértate y nos da la vida para conocer al Hijo. Wow. El que conoce todo es el Padre. Por eso el enemigo no desea que conozcamos a qué, al Padre ni al Hijo. Ese es el Espíritu. Miren ahí mismo en Juan, ahí mismo en 65, el versículo 65. Y ahorita lee el 45. Dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Amén. Y miren el versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nadie puede dar a Cristo si Dios no le da. Wow. Esto es profundo. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de destruir la imagen de Dios. El mayor problema dentro de la iglesia es que no se conoce a Dios ni no se conoce a su Hijo. Porque si se conociera a Dios y se conociera a su Hijo, muchas de las cosas que están sucediendo no sucederían. Habría hombres y mujeres que se levantarán en contra del error y de la falsedad y lo declararán con un escrito está. Y el problema es que cuando se levanta una persona, comienzan todos como que son pirañas encima del que comienza a hablar. Entonces ya usan el espíritu de profecía. Ay, que la sierva del Señor dice aquí que hay que no sé cuánto, pero antes no despiertan al Hijo. ¿Por qué? Porque el estar muerto no hay sentimiento, no hay respuesta, no hay entendimiento, y simple y sencillamente lo que hacen, hermana, es viene el mensaje y son de oídos sordos y solamente defienden algo que no es de la palabra de Dios, defienden todo lo demás, pero se olvidan de ¿qué? Del llamado de Dios que dice despiértate. Estamos viviendo en tiempos solemnes. Ahora, el Señor está, si captamos, eso está haciendo referencia a la parábola de las 10 vírgenes, porque el Padre es el que nos dice despiértate. Yo te doy la vida para que te despiertes, para que conozcas. Ahora, todos estamos con vida porque Él desea que conozcamos. Pero si rechazamos, ¿qué va a suceder? Vamos a volver al estado de ¿qué? De la muerte. Ahora, fíjense lo que el Hijo, el Mesías, hace. El Padre nos llama y dice, despiértate para que la luz de mi Hijo, del Mesías, te alumbre y te dé ¿qué? Vida. Porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y cómo vamos al Hijo? Solamente a través de ¿qué? Del Padre. Y hay aquí en en Juan 7, 17:7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me diste son de ti. Dios las da. Porque las palabras que me diste les ha dado a ellos. No, les ha dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me envías. Amén. ¿Dónde está leyendo? San Juan 17,
7 y 8. Ahora, miren lo que dice Juan 5:21. Para reafirmar lo que estamos viendo. Porque como el Padre levanta ¿a quiénes? A los muertos. ¿Quién es el que levanta? El Padre. Y está hablando ¿qué? Espiritualmente y físicamente. El Padre es el que levanta a los muertos. Y el Padre es el que nos dice, despiértate. Y les da vida. Así también el Hijo a los que quiere da ¿qué? Da vida. Esto quiere decir que el Hijo es selectivo. No realmente, pero si él mira que ¿para qué le va a dar vida a alguien que no la quiere? Exactamente. Aquí cuando dice Él le da la vida al que quiere, es ¿por qué? Porque el que ha respondido a su llamado. O sea, Él no va a dar la vida al que no la quiere. La va a desperdiciar. Exactamente. Ajá, no le va a importar como el joven. Rechazan la vida. Como el joven, ¿cómo se llaman los dos hermanos? Uno se quedó con el padre y el otro el pródigo. El pródigo. El hijo pródigo. Uh-huh. Fíjense, porque el Padre es el que nos da la vida, nos reaviva, nos da la vida. ¿Ok? Pero el Hijo es ¿qué? El que básicamente que es la vida, nosotros tenemos que aceptar ¿quién? Al Hijo. Ahora, Dios nos quiere despertar para que nosotros escuchemos su voz. Mire lo que dice Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa palabra buscar, yo la busqué en el hebreo y en el griego. Y va más allá que solamente entender de que Él quiere buscarnos, encontrarnos. Miren lo que significa buscar. La palabra buscar dice es pedir. En absoluto, cuidar, indagar, interrogar. O sea, quiere decir que el Hijo quiere tener ¿qué? Una interacción con nosotros. Una relación. Quiere hablar con nosotros, quiere cuidarnos. En el griego dice es desear. Se esfuerza, pregunta, requiere, busca. Cuando dice ahí que Él es el que busca, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar. Viene a buscar ¿qué? A razonar, decir, venid y estemos ¿qué? A cuentas. Vamos a hablar, te voy a buscar, te voy a encontrar, te voy a cuidar, te voy a sostener, te voy a dar el esfuerzo, te voy a requerir, desear que tú estés conmigo. ¿Por qué? Porque el Padre nos da vida, tú y yo tenemos la vida, estamos vivos para que nosotros busquemos la vida en su Hijo, para que seamos llenos de la vida que es Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Ahora, miren lo que dice 2 Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó ¿qué cosa? La muerte. El Padre nos despierta, nos saca de la muerte, y ahora viene el Hijo y dice que ¿qué hace? Quita la muerte. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por el Evangelio. Estamos viendo lo que el Hijo ahora quiere hacer nosotros. Dice, el Padre te levanta, te despierta, te da vida, te da un soplo de vida para que tú despiertes y conozcas al Hijo. El Hijo viene y conoces ¿qué cosa? El Evangelio. ¿Estamos siguiéndolo? Conocemos el Evangelio, respondemos el Evangelio, y entonces el Hijo viene y quita ¿qué? La muerte, para que nosotros tengamos vida. El Evangelio es Cristo. El Evangelio es Cristo, pero el Padre nos levanta para que escuchemos el Evangelio. Así es. Y cuando escuchamos el Evangelio, El Padre nos despierta.
respondemos al Evangelio y el Hijo viene y entonces ¿qué quita de nosotros? La muerte. Miren lo que significa quitar, abolir, cesar, destruir, eliminar, anular, apartar, desaparecer. Eso significa quitar, o sea, él está diciendo, yo voy a abolir la muerte. Yo voy a cesar la muerte, ya no va a tener la condenación de la muerte. Ya no vas a sufrir la destrucción. Voy a eliminar la paga del pecado que es la muerte. Con su vida hizo eso. Con su vida hizo eso. ¿Por qué? Porque dice, ahora que Él apareció como nuestro Salvador Jesucristo, en su vida, en sus méritos, Él nos da el reavivamiento, la vida, y con eso viene ¿qué cosa? Una reforma. ¿Por qué? Porque Él dice, yo voy a destruir todo lo que es la carne, voy a destruir todo el pecado y voy a traer una reforma en tu vida. ¿Por qué? Porque yo te voy a cambiar. Y ahí está Gálatas 5. Y ahí está Gálatas 5. Hermanos, esto es maravilloso, la palabra de Dios es maravillosa. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, ¿qué dice? ¿Cuál es la dádiva de Dios? Vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Porque el Padre nos da el soplo de vida cuando estamos muertos en pecados, cuando estamos muertos en las cosas del mundo, para que nosotros ¿qué? Me desperté y se nos da el entendimiento del Evangelio. Conocemos a Cristo y Cristo dice, ¿respondes a mi Evangelio? Yo quito. Realmente eso es puro Juan capítulo 1. Así es, Juan capítulo. ¿Estamos? Ay, miren, ¿cómo es esto posible? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Ese no lo tengo ahí. Romanos capítulo 5, versículo del 6 al 10. ¿Cómo es esto posible que nosotros ahora que hemos sido despiertos por el Padre, hemos escuchado el Evangelio, el Señor nos llena su de bendición, cómo es posible que nosotros seamos reavivados para la vida eterna? Miren lo que dice Romanos 5 del 6 al 10. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió, ¿por qué? Por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, o sea, otra palabra que estamos viendo es, aún siendo muertos, Cristo murió, ¿por qué? Por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podemos obtener el verdadero reavivamiento, la verdadera vida? Es a través de ¿qué? De los méritos de Cristo Jesús. Por medio de su carácter en nuestra vida. Por medio de su sangre, de su carácter, ¿en qué? En nuestra vida. Así como Él les dio vida a los que resucitaron cuando Él resucitó. Dios lo resucitó a Él, resucitó también los que habían muerto. Así que para esa multitud que resucitó en ese tiempo. Y es que, En Mateo 27. Así es. es que aquí hay algo bien importante. El hijo vino a destruir las obras del diablo con su obediencia y nos dio a nosotros el ejemplo para que nosotros lleguemos a eso, o sea, que sigamos las pisadas de Jesús para poder permanecer y llegar. Él nos va a llevar al Padre a través de la obediencia que Él nos muestra para que nosotros sigamos eso. Y Él vino y desbarató todo el enemigo, por eso odia a su Hijo. Ese es el propósito de Satanás, porque vino y le quitó, dice que le quitó el imperio de la muerte al que tenía la muerte, le quitó el poder y quedó desarmado.
Puede matar a quien él quiera, pero el que permanece con Dios, con su Hijo, no nos va a poder hacer. Miren, aquí en este versículo que acabamos de leer se nos da dos cosas. Se nos da la justificación, que es una reconciliación. Es es una libertad de culpa, una libertad de pecado. Pero también nos proporciona una reconciliación, que es de traernos de regreso ¿a quién? A Dios. Porque fíjense ahí en el versículo lo que leímos, el 8. Mas Dios muestra su amor. ¿Quién es el que muestra su amor? El Padre. Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió ¿qué? Por nosotros. Cristo murió para que tengamos una reconciliación con nuestro Dios. Nos da justificación y nos da una reconciliación. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Porque el enemigo quiere destruir la imagen de Dios, del Padre, y la imagen y el carácter del Hijo, para que nosotros no seamos reconciliados. Porque dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Cuando nosotros entendemos esto, nosotros podemos predicar con el amor, la misericordia y el mensaje como Dios quiere que lo demos. Pero si nosotros no entendemos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién no entendemos el amor de Dios, no entendemos que el Padre es el que nos despierta para que escuchemos el Evangelio, pues ¿cómo vamos a responder a ese amor? Vamos a responder que como una gallina turuleca. Vamos a estar para allá, para acá, y ahora ¿quién me habló? Y ahora ¿quién me está diciendo? ¿Me están siguiendo? O sea, por eso el enemigo está tratando de destruir la imagen de Dios y destruir el carácter y el propósito que el Hijo tiene para darnos vida eterna. Ahorita en tanto que nosotros queremos, la iglesia quiere abarcar tanto y enseñarnos nosotros, parece que hemos dejado a un lado a Dios y nos hemos dedicado solo a Cristo. Me quitó las palabras de mí. Me la quitó, ¿por qué? Hasta para orar, querido Jesús, y en el nombre de Jesús. ¿Cómo es eso? Eso estuvimos viendo el miércoles. Precisamente, eso que usted trajo ahorita que está diciendo, es lo mismo que estábamos viendo que nos hemos enfocado en el Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos lados es Jesús, Jesús, Jesús. ¿Y el Padre qué? Y el Padre se ha desaparecido. El Padre es el que nos da la vida para que despertemos, para que escuchemos, para que conozcamos al Hijo, y el Hijo nos da la vida eterna. Nos reconcilia, nos justifica, nos perdona. La oración de Jesús no la entendemos. No. Bueno, no la entiende el que predica, el que ora de esa manera, ¿verdad? Porque dice, querido Jesús, cuando Jesucristo mismo dijo, Padre nuestro. Su oración modelo empezaba dándole honra al Padre. ¿Y ahora qué pasa? Ahora pero se ha hecho un hábito ahora, porque todo nos olvidamos del Padre. El enemigo quiere destruir la imagen de Dios. Lo presenta en una forma injusta, la presenta en una forma mala. Ahora ya es todo Cristo, Cristo, Jesús, 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 Jesús. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al quien tú has enviado. Ahora, yo no puedo decirles que yo lo conozco completamente, porque yo creo que nunca vamos a conocerlo completamente. Pero la mente debe estar dirigida. Pero la mente, ahora que entendemos esto, ¿saben lo primero que yo hice al terminar el estudio que estaba haciendo? Caí de rodillas y le dije, Señor, querido Padre, despiértame. Y saben que en eso creo que yo siempre me dirijo a los judíos, porque en algunos casos mi mente viene para ellos, porque ellos tienen miedo de caer en idolatría. Y entonces por eso la forma que nosotros adoramos a Dios no es la correcta. Entonces ellos ven como que tenemos a Jesús como un ídolo
así lo miran ellos. Es como lo que Ellos no crean. es lo que en hace tiempo atrás decíamos, ¿a quiénes seguimos nosotros? ¿Al Jesús el hebreo o Yeshua el hebreo o a Jesús el occidental? El Jesús occidental que muchos adoran hoy día, pues viene de Babilonia. Pero se han olvidado del Yeshua el hebreo, que nos dejó ejemplo para que nosotros lo sigamos. Y es como usted dice, nos olvidamos, nos hemos olvidado. Por eso ahora los 10 mandamientos están, ¿quién los escribió? Para volvernos a Dios el Padre. A Dios el Padre. Fíjense lo que dice 2 Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿El día de salvación de qué? De ir al Hijo, de escuchar la voz del Padre que nos dice, despiértate, despiértate. Y eso es lo que estábamos estudiando el miércoles. El día de la salvación, que es Hebreos 4:7. Hebreos 4:7 lo estudiamos el sábado pasado y el miércoles Manuelito todavía lo hizo más profundo. Hebreos 4:7, porque dice, y ahora hay otro día, hoy, que es, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el día de la salvación, es hoy día. El día en que tenemos que buscar a Dios y permitir que Dios nos hable, hoy es. El día que el Padre nos despierte para escuchar el Evangelio, su Evangelio, para que conozcamos al Hijo y el Hijo nos dé la vida y nos dé las bendiciones del cielo, hoy es el día. Hoy es el día. Colosenses 3, versículo 1 al 2. Colosenses 3 del 1 al 2. Ahora que usted conoce al Hijo, ahora que usted recibió el llamado del Padre para despertar, dice, fíjense ahora lo que dice, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿lo tienen? Según Colosenses 3, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra ¿de quién? Del Padre. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahora fíjense el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. ¿Lo entendemos eso? Lo que quiere decir ahora ¿qué? Porque Cristo nos lleva a Dios. Y el Padre nos lleva al Hijo. O sea, ¿por qué? Porque es Dios. Ahora estamos escondidos, no solamente en el Hijo, sino estamos escondidos ¿qué? En el Padre. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Querido hermano, el llamado del Padre de nuestro Dios es despiértate, tú que mueres, despiértate y escucha su Evangelio. Y el Evangelio es prácticamente el Nuevo Testamento. ¿Y nos lleva a quién? Al Hijo, porque el Hijo nos lleva al Padre, el Padre nos lleva al Hijo. ¿Y para qué? Porque es Dios. Y porque Él desea que nosotros tengamos vida. Y realmente casi todo el Nuevo Testamento está traído del Antiguo. Sí, pues todas las referencias hay más de 1500 referencias en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Hermanos, Dios quiera y que nosotros podamos escuchar el llamado de nuestro Dios, donde nos dice despiértate. Y que nos quiere llevar a su Hijo, para que nosotros tengamos vida en abundancia, vida eterna. El día de la salvación es hoy día, no es mañana, hoy día. Hoy día. La razón por la que estamos vivos hoy día
¿Cuál es la razón? Conforme a lo que acabamos de estudiar. Es porque el Señor nos quiere dar su vida, o sea, Dios el Padre nos quiere dar su vida para que nosotros aprendamos el Evangelio, aprendamos del Hijo, para que obtengamos la vida y la salvación, que solamente es ¿en qué? En Jesucristo y su sangre redentora, en la cual nos perdona y nos reconcilia. ¿Nos reconcilia con quién? Con el Padre. Gloria a Dios. Dios quiere que nosotros podamos responder a ese llamado que el Señor desea hacer hoy en día. Pues hermanos, tocamos solamente la superficie. Ahora les toca a ustedes estudiarlo más todavía, porque hay otras cosas que no quise entrar porque si no nos hubiéramos llevado más tiempo. Pero estúdielo. Si alguien quiere los apuntes, se los mando ahí en un texto para que lo estudien. Y ustedes, yo sé que el Espíritu Santo, cuando nos ponemos a estudiar esto, Él nos trae, nos saca y empezamos, y yo no sé ustedes, pero de repente digo, ay, gloria a Dios, ahora sí lo entendí. Gloria a Dios, ¿no? Si tienen oportunidad de arrodillarse, arrodíllense; si no, inclinen su rostro, pónganse de pie, como usted guste. Gloria a Dios, gloria a Dios. Querido Padre, Señor, que haces en la altura de los cielos, gloria sea a ti, oh Dios. Hoy día estamos aquí, un grupo de tus hijos, Señor, e hijas, primeramente agradeciendo por tu palabra, por ese llamado que tú nos das de despertar, esa vida que tú traes a nosotros para poder escuchar tu evangelio, tu mensaje. Señor, permite de que nosotros podamos obtener la vida en Cristo Jesús. Que las bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros, tu justificación, el perdón, la santificación, Señor, puedan ser una realidad en nuestras vidas. Para que nosotros podamos ser reconciliados contigo, oh Padre, para que podamos llevar ese mensaje de reconciliación a todo el mundo, Señor. Sabemos que el tiempo se está agotando, las señales así lo indican, las profecías. Y Señor, permite que nosotros podamos ser llenos de tu Espíritu Santo para poder llevar ese mensaje de reconciliación a todo este mundo, para que este mundo sea lleno de tu gloria, para que tú ya vengas, Señor. Pero al venir, Señor, también queremos de que tú puedas traer a nuestros familiares que no están contigo, nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, tal vez el esposo o la esposa, Señor, para que ellos también puedan escuchar este evangelio, ser despertados y obtener la vida, para que, si es así, Señor, todos podamos ir al reino de los cielos, Señor. Disfrutar de todas las bendiciones que tú tienes preparadas, Señor. Gracias, oh Dios, por escuchar esta oración. Las peticiones que se han elevado en privado, junto con esta oración, Señor, tú pon tu sello sobre ellos para que tú puedas escuchar esa decisión que se ha tomado en cada uno de nuestros corazones. Gracias, oh Dios, por los que estamos aquí, por aquellos que van a escuchar este mensaje a través del internet, y que, Señor, que tú nos puedas mover a un reavivamiento y a una reforma. Gracias, oh Dios, por todo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo. Amén.